La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, acusa hoy a la presidenta delante de Trump de una poderosísima mentira, poderosa en el sentido de que lo hace frente a la prensa y frente al presidente de Estados Unidos. Que la avala al guardar silencio, Alejandro. Sí, la oye y está complacido pues con que se mencione, y después él tiene sus propios espacios en donde procura decir mentiras. No mide bien, pues es justamente un hombre que domina muy bien el discurso. Ella dice delante de Trump, ahí junto a Trump, dice ella, Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y yo la condeno por eso. Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. Dijo, la gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viviendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos. Dice esta señora que obviamente está mintiendo, no tiene ella empacho en mentir, ahí en estas tomas en el despacho Oval. Ella habla con el presidente de Estados Unidos a un lado. La presidenta de México ha respondido, ha dicho al menos en 3 o 4 ocasiones que la violencia es condenable y ella lo ignora. Seguramente va a haber una respuesta del gobierno, una respuesta diplomática que sea al más alto nivel, en protesta de esta mujer, Kristi Noem, porque deliberadamente acusa a la presidenta de México de estar azuzando a una protesta violenta. Si no hubiera grabaciones, Álvaro, si no pudiera hacerse del conocimiento de la gente videos y audios de lo que dice realmente la presidenta, te diría, a ver, pues habrá que revisar, pero todos lo escuchamos a diario, que no hay desde Palacio Nacional en México nunca un llamado irresponsable, porque sería irresponsable, a la violencia. Sería una locura. Pues, yo creo que de cualquier cosa se le puede acusar desde Estados Unidos a la presidenta de México, y una de esas no es de falta de inteligencia, es una mujer inteligente que ni modo de que desde Palacio Nacional vaya a estar azuzando, imagínense ustedes, a manifestantes en Los Ángeles a que utilicen la violencia. Pues es una bobada de esta mujer, Kristi Noem. Es una bobada decir que desde México se está usando esa violencia, es una bobada, pero es muy mañosa y es muy peligrosa, sobre todo viniendo de un gobierno fascista como el de Donald Trump y abiertamente militarista. Sí, es muy, muy peligroso lo mentiroso que es la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, que delante de Donald Trump, de hecho, a instancias de Donald Trump, responde a una pregunta que se le formularon colegas sobre Claudia Sheinbaum, y ella dice que Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles. Y además dice, yo la condeno por eso. Pero cualquier persona que efectivamente esté atenta a la información no va a encontrar jamás una convocatoria o un aliento de la presidenta de México a protestar en Estados Unidos, a lo que se ha referido la presidenta de México cuando ahora se trata de manera manipulada de hacer pasar los anuncios de movilización con alentar las protestas. Lo único que ha dicho ella en un contexto del impuesto a las remesas que envían mexicanos a sus familias en México es a la movilización. No está llamando a protestas y menos a protestas violentas. Ha descalificado la violencia y ha dicho
podemos movilizarnos porque no está bien, no estamos de acuerdo en que se grave doble a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Pero en este afán de manipular es que se produce este señalamiento de la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, que en presencia de Donald Trump la condena a la presidenta de México. Ya ha habido una respuesta de ella, pero Alejandro, el hecho se da en víspera de que se entreviste el día de mañana con el subsecretario de Estado Christopher Landau, justamente ex embajador de Estados Unidos en México. Lo vería al revés, Álvaro. O sea, más bien vería una gran oportunidad para que el gobierno de México, cuando tenga la oportunidad de ver a Christopher Landau, que habla perfectamente español y perfectamente inglés, pues es su lengua materna, que le puedan enseñar los videos de las declaraciones de la presidenta de México. Qué bueno que venga Landau a México, Álvaro. Qué bueno que venga además alguien que es bilingüe y que perfectamente pueda escuchar, por ejemplo, lo que dijo la presidenta de México a finales de mayo en San Luis Potosí. Tú recordarás que ella hablaba de las remesas cuando ella se refiere, la presidenta de México se refiere a que en su derecho va a rechazar y a protestar por ese impuesto, ese gravamen injusto, arbitrario, inhumano que hacen a trabajadores mexicanos y del mundo, pero específicamente a trabajadores mexicanos. A lo mejor yo no sé hindú, pero a lo mejor, pues no sé, en la India, que es uno de los países más afectados por este mismo impuesto, debe haber declaraciones similares. Álvaro, no las voy a buscar. El presidente indio debe tener declaraciones en el mismo sentido, porque afecta igualmente a sus poblaciones. Pero a lo que ella se refería es que vamos a protestar, sí, vamos a protestar en México. A lo mejor, convenientemente, la señora no fue informada que antes todavía de la declaración de la presidenta de México de mayo en San Luis Potosí, la presidenta de México habló de movilizarse, de movilizaciones, de manifestaciones en México por el arancel, por los aranceles, dado que exactamente en el momento en el que se iba a dar las manifestaciones, ya se había logrado un acuerdo para neutralizarlos de manera temporal. Hubo esa manifestación en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Ya no fue una protesta, sino que fue una asamblea informativa de la presidenta con sus simpatizantes. Luego viene, Álvaro, para mayor detalle y para mayor contundencia, por si no se escuchó bien, por si no le informaron bien a la secretaria de Seguridad, por si no tiene quien le diga desde aquí, desde la Embajada de Estados Unidos, le informe con propiedad a su titular de seguridad allá en Estados Unidos, pues está siempre a disposición de ella la información que a diario se publica tanto en las redes sociales de la presidenta de México como en las redes sociales de la presidencia de la República Mexicana. Ahí, el día de ayer, la presidenta de México específicamente condena la violencia. Específicamente la condena. No estamos de acuerdo, dice ella, con la violencia. Dicho todo lo anterior, si esa información es suficiente, háganle un pequeño paquete de información a Christopher Landau. De la embajada no tengo ninguna opinión, Álvaro. Pues sí, llega uno de ellos. O sea, es como si llegara un enviado de la misma secretaria de Seguridad. O sea, no tengo... Pero Christopher Landau sí estuvo en México. Es un personaje que quiere a México. Hasta donde alguien como él, o sea, es un personaje que al menos en sus redes sociales durante años ha publicado recetas de cocina sobre México, sus alimentos favoritos de México. O sea,
Puedo decir que es muy difícil, pues, que durante tantos años haya sido hipócrita con respecto a sus preferencias a la cultura mexicana. Lo que sí puedo decir es que él es un hombre que entiende español bien y es un tipo que entiende la cultura mexicana y va a entender con mucha facilidad, perdón, y concluyo, va a entender con mucha facilidad si se le entrega un paquete a Christopher Landó, qué bueno que venga, que se trata de una interpretación no solamente mentirosa, sino muy peligrosa porque la hace esta mujer delante del presidente de Estados Unidos. Sí, se necesita solamente estar atento mínimamente a lo que ha dicho la presidenta de México. Y cualquiera que esté atento, y evidentemente el cuerpo diplomático de Estados Unidos acreditado en México, y alguien que efectivamente como Christopher Landó ha vivido en México y entiende en español, se dará cuenta de que la presidenta de México jamás ha incitado a las protestas como mentirosamente dice la secretaria de Seguridad Nacional. Ahora, también es importante no perder de vista una cosa. Fue la secretaria de Seguridad Nacional, muy peculiar esta señora, con la que ya se entrevistó la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Tuvieron una reunión. Pero antes de esta imputación mentirosa, esta acusación falsa, calumniosa de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la presidenta de México, le preguntaron justamente a Donald Trump qué es lo que pensaba de las protestas, de lo que había dicho Claudia Sheinbaum sobre las protestas en Los Ángeles. Y ahí dijo que él también preguntó, ¿qué dice? No, pues que condena la violencia. La presidenta de México dice, yo también condeno la violencia. Y es ahí cuando se le preguntó ser más explícito a Donald Trump y él respondió, condené la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros, pero también la contuve. Y eso habría sido una tragedia increíble. Y poco es cuando le da la palabra a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y es cuando de manera mentirosa esta alta funcionaria, dijo que Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles. Y luego esta frase que la dibuja también, además de mentirosa, prepotente. Yo la condeno por eso. Y hay que también considerar el propio lugar, fue en la oficina oval de la Casa Blanca. Obviamente, una imputación de esta naturaleza es gravísima. Yo no la recuerdo así tan explícita, Alejandro, y por la propia gravedad de la declaración es que también la presidenta de México responde de inmediato. Sí. De inmediato. Lo que pasa es que lo acababa de decir apenas unas horas antes. Se necesita, como digo, o ser muy bobo, literal, o ser muy mañoso para no citar correctamente las palabras de la presidenta, porque dice, no estamos de acuerdo, dice la presidenta de México, con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, segunda, y ves, en la misma frase, condenamos la violencia, venga de donde venga. ¿Qué es lo que no se escuchó? ¿Qué es lo que no escucharon en la embajada de Estados Unidos? Porque digo, el informe debe haber salido de aquí, de la embajada de Estados Unidos Claro.
Es quien Ron informa. Johnson debió enviar. Claro. Embajador Ronald Johnson debió haber enviado el reporte al Claro, ¿qué Trump. es lo que envió la embajada de Estados Unidos a Washington? ¿Qué fue lo que envió? Porque ahí están. Si no supo, que busque traductores. Si no sabe español, el embajador de Estados Unidos en México tiene la obligación de buscar por lo menos quien le traduzca las 3, 4 ideas que habla la presidenta de México sobre Estados Unidos para no generar un conflicto binacional. Porque si la secretaria de Seguridad consumió el insumo informativo que le mandó la embajada, entonces la embajada le mandó mentiras. Y si la embajada le mandó mentiras, está a punto de provocar una disputa entre dos países. A eso vino el embajador, a eso vino este hombre a México, a confrontar las dos naciones, ¿o a qué vino? O sea, es muy conveniente, Álvaro, que venga Christopher Landó, muy conveniente, para que México tenga la oportunidad. Si el señor embajador no sabe español y no puede entender, no hay quien le traduzca en la embajada una frase que dice textualmente 2 veces: no estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. 1, 2. Que debemos dejar claro, condenamos la violencia. Si eso no lo puede traducir, no se lo pueden traducir al embajador para que el embajador lo mande a Washington correctamente, pues entonces qué bueno que venga Christopher Landó para que se lo plantee México a Christopher Landó, que sí habla español. Y además debería llegar Christopher Landó con una disculpa, porque ha sido agredida la presidenta de México por una secretaria de Estado de Estados Unidos por algo que no dijo. Sí, y precisamente la respuesta de la presidenta de México después de esta declaración de la secretaria Kristi Noem se dio en ese sentido. A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum escribió, mejor dicho, hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello, y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones, y que este malentendido se aclarará. Y es cuando, y anexa Alejandro, un video breve justamente sobre esto que vemos enseguida. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Si no queda claro, está la versión estenográfica completa del documento, porque además está dividido en varios puntos. Es un documento que haría bien la Embajada de Estados Unidos en mandársela a Washington, porque el malentendido, Álvaro, no pudo haber llegado de otra manera que desde la Embajada de Estados Unidos en México. O sea, no hay manera, no hay otra forma en que la señora secretaria de Seguridad de Estados Unidos haya sido mal informada. No hay otra manera. Ella no habla español, ella no está atenta de la prensa. La embajada sí, ¿eh? La Embajada de Estados Unidos en México sí está atenta de lo que dice, porque es su obligación, de lo que dice
la presidenta de México. Está la embajada entonces de Estados Unidos en México a punto de provocar un conflicto binacional por una mala traducción. Que hagan bien la traducción, se la manden a Kristi Noem y que Kristi Noem se disculpe con México. Porque lo que hizo es ofender a la presidenta de México, que es ofender al pueblo de México. Punto. Se tiene que disculpar por una mala traducción enviada desde la embajada. Sí, y fíjate, Alejandro, una de las cosas que está siendo alentada aquí mismo en México claro, por la derecha, lo más vil de la derecha, es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 14 de mayo ¿En San Luis? en San Luis Potosí, Claro. cuando se refirió pues a lo injusto que era el proyecto de gravar con 5% las remesas que envían los mexicanos a sus familias en México. Una doble tributación que además pues vulnera acuerdos bilaterales. Y allí, el 14 de mayo en San Luis Potosí, fue cuando la presidenta Claudia Sheinbaum habló de movilizaciones que ahora están de manera manipulada, de manera torcida, de manera mentirosa, queriendo hacerlas pasar como llamados a la violencia, como lo dijo hoy la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. No cabe la interpretación, Alejandro. Si te parece, vamos a escuchar lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hace prácticamente un mes en San Luis Potosí. Escuchamos. Bueno, pasó una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos donde le quieren poner un impuesto a las remesas, a lo que mandan nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos a las familias en México. Y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Y es injusto que además haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias. Eso no debe ser así. Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados. ¿O qué? ¿Esperan que la presidenta de México le pida permiso a Estados Unidos para movilizar a su propia gente en México? ¿No más faltaba? Usted lo ha escuchado y cualquier persona lo puede escuchar, incluyendo la Embajada de Estados Unidos en México, el personal de la embajada que tiene muchos años trabajando, que habla perfectamente el español. Pero también perfectamente lo puede escuchar el embajador Ron Johnson. Es una declaración esta, por cierto, Alejandro, del 14 de mayo. Exactamente, el día en que llegó Ronald Johnson a México como embajador. ¿Qué? El mismo día, ¿Qué dato? 15 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum va a la Huasteca, en San Luis Potosí. En este contexto, no tenía nada que ver con protestas contra migrantes, no. Es un impuesto a las remesas, no solamente que envían a México, sino a la India, que es el país también más afectado por la cantidad de remesas que los indios tercero, envían. China. Y China.
Bueno, pero Ron Johnson a lo mejor no escuchó esta declaración porque andaba cenando con Eduardo Verástegui, un ultraderechista que está a los pies, literalmente a los pies de Donald Trump y de Estados Unidos. Quizá Ronald Johnson no escuchó eso precisamente por andar en la cena con Eduardo Verástegui, en una señal que también es muy importante no perder de vista. Al día siguiente de que llega Ronald Johnson a México, se entrevista con un opositor rabiosamente ultraderechista, uno de los que lo ven como propio. Bueno, pero si ya Ronald Johnson no entendió el mensaje, Christopher Landó, ex embajador del propio Donald Trump en México, así es, en su primer periodo, yo creo que lo va a entender. Y por tanto, no puede ignorar el tamaño de la mentira que dijo la secretaria del Interior del gobierno de Estados Unidos, y eso significa que va a tener que ofrecer una disculpa. Si realmente al gobierno de Estados Unidos y al emisario de Donald Trump con la presidenta de México le importa tener una relación de respeto, de colaboración, de cooperación, tiene que ofrecerle una disculpa a la presidenta de México y a los mexicanos. No podría ser de otra manera. No se puede pensar, además, que en estas condiciones de hostilidad, de agresión a la presidenta de México, pueda haber condiciones para la que la presidenta de México vaya a reunirse con Donald Trump a Canadá en esta reunión del Grupo de los 7. Entonces, va a ocurrir, uno tiene derecho a pensar, una grosería de Donald Trump a la presidenta de México. La presidenta de México se va a prestar a que le falte al respeto Donald Trump. No, ni que fuera Zelensky, ni que fuera uno de los monigotes que acostumbra a Estados Unidos. También ese es parte de lo que debe reflexionar la presidenta del gobierno de México, si realmente tiene sentido ir a una reunión después de una agresión como la que ha sufrido la jefa del Estado mexicano. Y en ese sentido, concluyo, Christopher Landó debe venir con una conducta de distensión. De distensión, porque sí generó una situación a ver, muy inconveniente. No, Álvaro, o sea, yo quiero ser, no tengo ninguna razón para pensar bien del nuevo embajador, ninguna. Toda su biografía dice que está exactamente en el lugar en el que va a haber algo. Se van a violar derechos humanos, se va a actuar en contra de las poblaciones, se va a actuar en contra de las libertades civiles. Siempre que aparece este hombre que ahora es embajador, algo va a pasar. Bueno. Para mal. Para mal. No tengo ninguna. Pero a lo mejor me equivoco, Álvaro. A lo mejor él está en una nueva actitud. Está en una nueva actitud en México. A lo mejor él no se dio cuenta que lo que sucedió hoy en el despacho Oval es una tremenda grosería a México, porque la ofensa a la presidenta de México es una ofensa a cada uno de los mexicanos, independientemente de su filiación política, es una ofensa directa para un mexicano. Yo lo he dicho, incluso cuando Trump maltrataba a este corruptito de Peña Nieto, no dejaba uno de sentir, híjole. Claro. Pues porque es que es el presidente de México. Es el presidente de México. Sí. Ni modo. O sea, sí, pues es un corrupto y pues sí,
pero es el presidente de México. A lo mejor el embajador hizo mala la traducción y no entendió que en México es más o menos común que los presidentes con una cierta popularidad, y en este caso llevamos 2 presidentes, un hombre y una mujer, con popularidad arriba del 75%, es común que se convoque a la gente porque pueden, porque tienen esa capacidad de convocatoria, a movilizaciones públicas, a movilizaciones en la calle, a asambleas o a protestas o lo que sea. Y cito esto, Álvaro, porque a lo mejor él no lo sabe porque no estaba aquí y no se le informó y no habla ni siquiera español. Pero la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum llama a movilizarse es el 4 de marzo en una conferencia de prensa matutina. Ella llama a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de la disposición de Trump o la amenaza de Trump de imponer un arancel a las exportaciones de México de 25%, exportaciones a Estados Unidos de 25%. Entonces ella dice, bueno, vamos a movilizarnos. ¿Por qué? Porque son gobiernos populares, son gobiernos apreciados por la gente. El presidente López Obrador anduvo siempre en 70, 75%, un nivel que no tiene Trump, para empezar, y que tampoco tuvo Biden, para terminar. Y los niveles de aceptación de la presidenta de México andan, pues ahí bajita la mano, digamos, 78%, más o menos. Un nivel que no creo que nunca alcance Donald Trump. Ella habla de una movilización, y yo creo que hasta vale la pena ponérselo, porque a lo mejor en la embajada lo pueden traducir para que se vayan enterando qué es México, porque mandaron una mala traducción y están a punto de provocar un conflicto entre 2 naciones, desde la embajada por una mala traducción. Vamos a oír el del 9 de marzo, si lo tenemos, vamos a oírlo. Toma. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos, tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad.
Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Bueno, ese es otro antecedente por si el embajador Ronald Johnson no estaba enterado. Andaba todavía en El Salvador con su amigo Bukele o andaba en otros asuntos. El embajador Ronald Johnson, ex espía de la CIA, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, pues debe entender el contexto de nuestro país. Y el antecesor de Ronald Johnson, el ex embajador Christopher Landó, mañana que se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues necesariamente va a tener que ofrecerle una disculpa y darle garantías de que en la reunión personal con Donald Trump en Canadá, en el marco de la reunión del Grupo de los 7, que hoy la presidenta también detalló que se ausentará 2 días para ir a Canadá a este encuentro, pues haya un trato de vecinos, de socios, si no de amigos, sí de vecinos y socios, de manera respetuosa, no de manera mentirosa como la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Entonces, pues sí, deben clarificarse las cosas después de este exabrupto de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos en presencia de Donald Trump. Y también, Alejandro, yo pienso que es importante que haya pronunciamientos más allá de la propia presidenta, que evidentemente se defiende sola, pero también uno dice, ¿y dónde está el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente? Pues sí, puede estar escondido ahí todo el tiempo, todo el año, pero hay momentos en que es importante que por lo menos tenga presencia pública, por lo menos... Que no sea con López Dóriga, digo, que busque al menos... En una de esas, hasta que sea con López Dóriga, sí, pero que se vea, sí, que vaya con los que sabe, los mismos de siempre. Pues sí, pues esa es otra vertiente del gobierno, hijo, pero que por lo menos aparezca, que vaya con López Dóriga, pues. Y pero que por lo menos muestre que le importa ser el secretario de Relaciones Exteriores de México, por lo menos.